En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos con ustedes una vez más, una segunda vez, en esta segunda edición del programa dedicado al exilio y a las migraciones del pueblo judío. Me acompaña Jorge Schneiderman, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para absolutamente todos los oyentes de Radio Sefarad en España y en el mundo. Y es muy grato reencontrarnos para poder hablar sobre otro de los grandes temas que hacen justamente a la historia de las migraciones del pueblo judío. Bueno, estamos recorriendo la geografía mundial a lo largo de estos minutos radiofónicos, podemos decir, o al menos en audio, en esta especie de podcast para conocer las diferentes migraciones y diferentes exilios de la comunidad judía y no solo, pero en este caso sí que hablamos de los gauchos judíos. Volvemos a Latinoamérica y nos acercamos ahí al otro lado del charco. Exactamente, de este lado del charco, ¿no? Allende el Atlántico nos situamos ahora en el Río de la Plata y es hacia esta región que durante la segunda mitad del siglo XIX llegaron a la Argentina varias corrientes migratorias. Podríamos establecer 4 grandes oleadas entre 1854 y 1948. Si nos ubicamos en lo que fue la primera llegada de judíos, esta abarcaría el periodo que va entre justamente 1854 y 1889, constituida fundamentalmente, Alejandro, por personas provenientes de Francia, Alemania, Austria, y que estaban vinculadas básicamente a empresas que comerciaban justamente con compañías instaladas en la Argentina. Eran personas vinculadas a la burguesía europea, sobre todo centroeuropea, como establece su origen. Y bueno, fueron de una manera u otra estableciendo contactos, desarrollando sus actividades, se fueron quedando, y en ese sentido, podríamos decir que amojonan lo que es el inicio de lo que es el asentamiento de judíos en la Argentina. Como dato interesante, y estos datos provienen justamente de estudios pormenorizados realizados por AMIA en su momento, en un censo que se realizó, fíjate vos qué interesante esto, en la ciudad de Buenos Aires, allá por 1887, se registraban 366 judíos, 11 de los cuales ya habían nacido en tierras porteñas, ¿no? Eso marca un poquito el inicio, pero creo que hay que detenerse más bien en la segunda oleada migratoria, que es la que está asociada justamente a lo que fue la intervención de la Jewish Colonization Agency y al barón Maurice Hirsch, quienes adquirieron tierras tanto en las provincias de Entre Ríos, también en Santa Fe, en La Pampa, estableciendo colonias emblemáticas hacia las cuales llegaron y se instalaron judíos provenientes fundamentalmente de Polonia, de Rusia, de Ucrania. Y creo que aquí vale aclarar que a los judíos históricamente en Argentina se les ha llamado rusos, un poco quizás porque las personas provenientes de ese país configuraban la mayoría, ¿no? Eran prácticamente un altísimo porcentaje de esas personas que llegaban ahí. Sí, Jorge, mira, si me permites, quería hacer un inciso para los oyentes. Establecemos un poco estas etapas a raíz de un artículo que compartimos en el texto de AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, una asociación que comparte este artículo y estas etapas de las que nos habla Jorge. Esta segunda llegada masiva de judíos entre 1889 y 1914 es la que ocupa la mayor importancia, digamos, de esta migración, o al menos lo que nos estaba comentando Jorge, para que tengan en cuenta que pueden acceder al enlace para ir siguiendo un poco estas pistas que nos vas dando tú, Jorge.
Sí, y es muy interesante. Y acá sí podemos estar hablando del inicio de la epopeya de los gauchos judíos, como dimos en llamarle, ¿no? A este tema, justamente porque se afincaban en el campo, ¿no? Un altísimo porcentaje de los judíos se afincaban justamente en esos lugares emblemáticos como Basavilbaso, Gualeguay o Moisés Villa, a la que se le denominaba en cierto momento la Jerusalén argentina, ¿no? Una vida muy intensa, realizaban actividades vinculadas obviamente a la producción agropecuaria, a la manufacturación, pero también podemos decir que había una vida cultural muy intensa entre las grandes corrientes migratorias, por supuesto que llegaron intelectuales que más allá de abrazarse a la tierra y al campo, bueno, siguieron cultivando también el arte literario, y creo que eso se ve muy bien plasmado en un libro del gran Alberto Gerchunov, ¿no? Ese escritor de origen ruso que, bueno, vivió en la Argentina hasta su fallecimiento en 1950 y que crea en esa obra ya por 1910 Los Gauchos Judíos, una obra que, bueno, se enmarca dentro de lo que era el aniversario de los hechos históricos de 1810. Bueno, en 1910 Gerchunov brinda un poco, dando lugar al surgimiento de un libro de altísimo valor documental y testimonial, en tanto habla de la peripecia existencial de aquellas personas que fundamentalmente huían de la Europa que estaba, en donde estaba eclosionando el antisemitismo, ¿no? Los pogromos en la Rusia zarista, pero en todos lados, ¿no? Porque también en la culta Europa, en Francia, por ejemplo, se registraban brotes de antisemitismo terribles, lo mismo con el surgimiento de los nacionalismos en Alemania y en Austria, y por lo tanto creo que esa es una obra que recomendamos y que dio lugar, por supuesto, a una película magnífica estrenada ya por 1975 bajo la dirección de Juan José Jusí, de Alejandro. Sí, una película de la que escuchamos ahora unos segundos. Vamos a conocer esta película documental que también pueden ver íntegramente en YouTube a través de un enlace que les dejamos en el texto y en la que en sus primeros minutos de metraje pues hace referencia a esta llegada de inmigrantes judíos que se acercan al campo y que trabajan las tierras, y bueno, les dejamos con ese sonido. Bienvenidos a esta tierra, hermanos míos. Yo soy Israel Kaufman y mi misión... Se me hace difícil olvidar aquel momento después del viaje interminable, después de tantas penurias. Aquí, como en la tierra prometida, nos esperaban la alegría y la paz. Mi padre lo había dicho. En Argentina el cielo es distinto. En el corazón de sus hombres habitan la bondad y la justicia. Por eso, cuando besó el suelo entrerriano, sintió que cumpliríamos nuestro antiguo sueño, sembrar nuestra tierra y comer nuestro pan. Si serían grandes nuestras esperanzas que habíamos dejado atrás a nuestros queridos muertos, tan lejos. Pues así llegamos a la mitad de este segundo programa, de esta segunda entrega enfocada y dedicada a los gauchos judíos, con estos segundos de la película precisamente basada en ese libro de Alberto Gerchunov, Los Gauchos Judíos, que fue dirigida por Juan José Jusí. Jorge, continuamos un poco en esta línea de transición hacia el siglo XX. Sí, podemos decir que esta segunda oleada, que se registra básicamente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, bueno, luego da lugar a que entre 1914, 15 hasta 1930 se dé justamente una tercera llegada, pero una inmigración más bien urbana, compuesta por personas vinculadas a la manufacturación. Se crean talleres, fábricas, emprendimientos, incluso organizados desde una perspectiva cooperativa. Y bueno, básicamente se instalan, podríamos decir que es una inmigración urbana,
Y en esta tercera etapa se reduce un poco lo que era la presencia en el campo, porque entre que la llegada de estas personas da lugar a su afincamiento en las ciudades y aparte se empieza a dar una emigración del campo a la ciudad, bueno, disminuye la presencia judía en el campo y las ciudades básicamente comienzan a convocar, a congregar a, digamos, muchísimas familias que se afincan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ¿no? Generando el surgimiento de Keilot, o sea, de instituciones comunitarias, grandes obras sociales, donde se pretende, dadas las circunstancias, dar cobijo, dar un lugar para la búsqueda de soluciones a tantas personas, muchas de las cuales venían desprovistas de todo recurso económico y por lo tanto debían dar inicio a un proceso de construcción a nivel de su vida familiar, laboral, y creo que esa es una etapa muy, pero muy interesante, no exenta de complicaciones. Recordemos que allá por 1919 se produce en enero la Semana Trágica, un pogromo, algo impensable, pero con ribetes muy similares a lo que podían ser los pogromos a nivel de Rusia en su momento. Y bueno, y después, a partir de los años 30, momento en que se inicia la cuarta oleada migratoria, que abarcaría entre 1930 y 1948. Lamentablemente, esa década del 30 coincide no solo con el ascenso del nazismo en Alemania, sino con lo que se darían llamar el inicio de la década infame, donde sendos gobiernos de corte fascista, inspirados en regímenes totalitarios europeos, bueno, dan lugar a manifestaciones, a expresiones de antisemitismo realmente detestables. Y sí, no nos olvidemos, como un detalle no menor, que el segundo acto de masas más grande organizado por el nazismo se produce justamente el 10 de abril de 1938 en el Luna Park de Buenos Aires, a donde acudieron alrededor de 18.000 personas celebrando lo que era la anexión de Austria, el Anschluss, ¿verdad? De Austria al Tercer Reich, generándose un montón de, bueno, de incidentes, actos de violencia, pero bastante enrarecido el clima en ese momento en la Argentina. Podemos agregar también que justamente previo a 1938 iban siendo cada vez más acotadas las posibilidades de llegar, pero bueno, llegaron justamente hacia ese momento unos cuantos contingentes judíos, luego se vio interrumpido y al final de la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que a la Argentina arribaron algo así, de acuerdo a datos proporcionados por AMIA, unos 8.000 judíos que también, bueno, intentaron rehacer sus vidas en territorio argentino con todo lo que implicaba el desafío de rediseñar sus vidas tras lo que fue la Shoah, ¿verdad, Alejandro? Exactamente, y ahí sí, como nosotros decimos desde Sefarado, al menos desde Europa y desde España al otro lado del charco, en este caso refiriéndonos allí a Latinoamérica, Argentina en este caso, y así llegamos al final de esta segunda entrega, Jorge, haciendo referencia a ese fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sin dejar de lado ese ascenso en 1933 de Adolf Hitler al poder, coincidiendo con esta cuarta etapa de la que nos hablas, de esos migrantes, los últimos migrantes que se hicieron prácticamente el gran porcentaje y la gran representación judía en Latinoamérica y en especial en Argentina. En Buenos Aires se afincaban, ¿no?, más del 80% de todos los judíos que se encontraban allí en el país argentino, y bueno, eso lo contaremos un poquito más adelante en una segunda entrega que dedicaremos también a los gauchos judíos, porque se nos va un poco el tiempo, así que gracias a todos
por escucharnos en esta segunda entrega y muchas gracias, Jorge Schneiderman, por compartir todo tu conocimiento sobre estos gauchos judíos de los que hablaremos en la próxima edición. Impecable, muchísimas gracias, Alejandro, un gusto como siempre y será hasta la próxima entrega. Y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.